Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Los días de que sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase. Ok, a ver. Les envío un mensaje de correo electrónico indicando las nuevas fechas de la prueba y del examen a raíz de las clases que no tuvimos, ¿no? Entonces, tómenlas en cuenta, por favor, ¿sí? Eh, para lo venidero. También recuerdo que les habilité ya los deberes, ¿cierto? Relacionados con el capítulo de funciones, me parece, que vamos a terminar hoy con un par de ejercicios y que tienen que entregar hasta el siguiente miércoles. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. ¿Qué más? Hoy, si el tiempo nos ayuda, pues vamos a, como dije, a terminar el capítulo de funciones con unos dos ejercicios que haremos en clase y empezaremos el capítulo o el tema de em, arreglos, ¿ok? Que continuaremos con cadenas de caracteres y terminaremos con arreglos bidimensionales o matrices, ¿de acuerdo? Ya. No sé si tienen alguna inquietud al respecto de estos detalles. A ver, está habilitado también la pestaña de funciones, donde tienen, ya saben, ¿no? Información de teoría, ejercicios resueltos en código, resuelto en video, y la tarea, evidentemente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me dirán ustedes. Inge, Ajá. en el correo que usted nos mandó decía que el examen era el 7 de junio. Me imagino que es el 7 de septiembre, ¿verdad? Ya, sí, seguramente. Me equivoqué. A ver, déjenme ver. El 7 de septiembre creo que es el último día de clases, así que sí. A ver, solo confirmemos con el correo. Sí, 7 de septiembre. A ver, corrijo de una vez. Examen. Para que no quede duda. 7 de septiembre. Ok, solo confirmo que es miércoles. Julio, agosto, 7 de septiembre. Sí, listo. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. Vamos al aula virtual donde están propuestos los ejercicios de funciones. Ujú. Así que les voy a empezar a compartir la pantalla este momento. Listo. Ok. Estamos en el tema de funciones y en la parte inferior el material que comenté.
incluyendo los ejercicios en clase que todavía no habilito. Profe, Sí, buenos días. buenos días. Con respecto a esta parte de funciones, a mí no me dejaba ingresar a la parte de teoría en funciones porque me decía que tenía que pedirle permiso. Ese, ese es por uno. Y la otra, en el ejercicio del deber, específicamente en el ejercicio de funciones suma de primos e impares, Ajá. en el segundo ejemplo hay un error. A Al ver, momento en el que se calcula la suma, ya, ahí dice 650. Sí, es en el ejemplo de salida 2 abajo. ya. Este En aquí. el, ¿Sí puede bajarle un poquito más, por favor? Es que no alcanzo a ver. Ya, ahí. Ahí en suma de primos, el momento en el que el usuario ingresa el número 51, tendría que ir Ajá. sumando la suma de impares, esa sí está bien. Pero en el momento en el que suma los primos, no es 653, sino es 328. Ok, ok. Lo voy a verificar. El del 51 me dice, ¿no es cierto? Ajá. Sí, Ok. y otra cosa también con este deber, en el momento en el que ya lo hago, le paso la revisión, Ajá. eh, el programa, o sea, no corre, pero en el CodeBlock sí me corre. Y Ya. verifico cuáles son los problemas en el programa de aquí del aula virtual y me dice que, por ejemplo, en el momento en el que yo declaro una variable booleana, pongo bool, con Ajá. CodeBlock sí le corre, pero aquí dice que debería poner guión bajo bool. Ok. Entonces, ajá, Ok. problemas así, como por ejemplo cuando devuelvo el resultado de la variable booleana que es true o false, me dice Ajá. que true no es y false no es, que reemplace con otros nombres, pero en Ok. CodeBlock sí me funciona. Ok. Eso nomás era, Ok. profe. Chévere. Chévere. Si me haces un favor, si me puedes enviar un mensajito de correo con estos detalles para, para no olvidarme y corregirlos, ¿ya? Y en todo caso, claro, tomarlos en cuenta cuando califique, ¿de acuerdo? El deber, porque si, déjame ver, claro, esto complica un poco la revisión, entonces me tocaría revisar quizás manualmente si es que están utilizando este tipo de variables, ¿no? En todo caso, siempre revisen la nota que se les asigna especialmente en los deberes, ¿sí? Automáticamente. Y si se reduce la nota, pues como ha hecho su compañero, verifiquen cuál es la razón en los mensajes, porque ahí les aparecen mensajes de la herramienta. ¿Cuáles son los mensajes que hacen que la herramienta les califique de esa manera? Y si tienen alguna duda, ¿sí? O alguna observación como esta, pues háganla para poder corregir la nota, ¿sí? Esto es lo mínimo que yo haría cuando me evalúan, ¿no? O sea, revisar, a ver si está bien calificado, y si hay alguna novedad, pues comunicar al profesor para que se arregle si fuese pertinente. ¿De acuerdo? Eh, entonces, por favor, envíame un mensajito de correo con estos detalles para verificarlos y corregir. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Entonces, manos a la obra con el ejercicio. Son los ejercicios de clase. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, el primero es operaciones básicas, muy sencillo. Vamos a entrar al ejercicio y vamos a ver el planteamiento. Voy abriendo también eh, Blocks. ¿Sí? Nuevamente, la idea es que programen en el IDE, ¿sí? Por este tipo de detalles, ¿no? Que comenta también su compañero. La herramienta no siempre es 100% confiable, lamentablemente. No es 100% confiable, entonces por eso la utilizo solamente para evaluar los deberes, ¿no? Pero ustedes también tienen que estar pendientes de que se evalúe correctamente, ¿no? En cualquier caso, ¿no? No solamente en este. Listo. Entonces, luego aquí tengo un ejercicio que me plantea lo siguiente, ¿no? Este es de operaciones básicas.
Vamos a desarrollar un ejercicio que permita calcular la suma, resta, multiplicación, división y resto de dos números ingresados por el usuario. ¿Sí? Facilito, ¿no es cierto? Esto lo podríamos hacer sin funciones súper rápido, pero para demostrar la funcionalidad de esta herramienta, pues lo hacemos así, o empezamos así. ¿Sí? Para realizar las operaciones se deben crear funciones. La solución se debe implementar siguiendo la firma. Ya, esta firma se refiere al prototipo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan lo que era el prototipo de una función? Si está definida la función, el prototipo es la cabecera de la función, donde se especifica el nombre de la función, el tipo de valor de retorno y los tipos de eh, datos que se reciben como argumento. ¿De acuerdo? Y vamos a ir a esto porque esto está un poco raro, seguramente para ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Que la solución se debe implementar siguiendo la firma de los métodos que se detalla a continuación, ¿sí? Y las salidas que se espera del programa, ¿sí? Las funciones que se deben implementar son las siguientes. La función suma, la función resta, la función multiplicación, división y resto. ¿De acuerdo? Entonces, listo. La salida del programa, pues es sencillo, ¿no? Un título, luego se le pide al usuario que ingrese dos números separados por espacio y luego nosotros imprimiremos el resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación, la división y el residuo de esos dos números. ¿De acuerdo? Y listo. Bueno, aquí parece que... Ah, sí, les doy un código base. Les doy un código base, que es este. Entonces este le vamos a copiar. No sé, a ustedes seguramente no les aparece aquí, sino les aparece ya cuando van a escribir el código, ¿no es cierto? Le tengo que darle edit, miren. Y ahí tengo un código base, ¿de acuerdo? Entonces ese código base, pues les sirve de guía a ustedes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es copiar ese código base y pegarlo en un nuevo proyecto. Console Application, siguiente, C, siguiente, y aquí le vamos a poner funciones, operaciones básicas. Funciones, operaciones básicas. Listo. En la carpeta fuente, el archivo main.c, le pego el código base. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, ¿por dónde empezamos? ¿No? Este es el programa, tengo mi cabecera donde está donde incluyo las bibliotecas que voy a necesitar y en el caso de las funciones también los prototipos, ¿sí? Luego está la función main, ¿sí? En el caso de funciones, los prototipos son una ayuda importante, ¿no? Porque sin necesidad de describir nada, o sea, en texto, ¿no es cierto? Aquí ya me queda claro cómo se va a llamar la función, qué tipo de dato va a retornar y cuántos argumentos y de qué tipo va a recibir esa función. ¿De acuerdo? Entonces la función suma, así como el resto de funciones que están declaradas aquí, ¿cierto? Luego me toca implementar las funciones o definirlas, ¿de acuerdo? Y claro, tendré que tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Porque a partir de las firmas o a partir de los prototipos, también se les llama firmas, nosotros vamos a implementar o a programar o a definir las funciones en la parte inferior, ¿sí? Ojo con un detalle. Nosotros habíamos estado trabajando al especificar los parámetros que recibe una función, habíamos estado indicando por ejemplo, la variable, ¿no es cierto?, que va a recibir como argumento esa función. Pero recuerden que yo les había dicho que en el caso de los prototipos no era necesario poner el nombre de la variable,
sino simplemente especificar el tipo de dato que se iba a recibir como argumento en este caso, ¿sí? Cuando yo defina, bueno, porque el siguiente paso aquí va a ser definir o implementar las funciones, ahí lo que haré es copiar la firma, copiar el prototipo, abrir y cerrar llaves. Vamos a cerrar las llaves. ¿Sí? Abrir y cerrar las llaves. Y ahí sí que necesitaré especificar aquí un nombre de variable. Por ejemplo, X y Y. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder referirme a esas variables, o sea, para poder utilizar esos datos que esta función recibirá como entrada. Sí, yo necesito especificar los nombres de esas variables que van a almacenar esos datos para poder usarlos aquí. ¿De acuerdo? Ojo con este detalle porque no quiero que se confundan, ¿sí? Usualmente yo no trabajo, digamos, poniendo solo el tipo de datos, sino le pongo aquí el nombre de la variable, ¿sí? Para, digamos, para no confundirme. Pero también es posible hacerlo de esta manera, ¿no? Que en los prototipos solo especificamos el tipo de variable que se va a recibir como entrada. Entonces, como decía, en el caso de todas las funciones se van a recibir dos, em, dos parámetros de entrada, dos números, ¿sí? Y el resultado o lo que van a devolver esas funciones, ¿sí? El valor que va a retornar esas funciones es, en todo caso, excepto en el resto, ¿no? Un flotante producto de sumar, de restar, de multiplicar o dividir, o de hacer la operación del resto de esos dos números. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es el que decía, ¿no? Copian la firma o el prototipo, lo pegan abajo, quitan el punto y coma, abren las llaves, se aseguran de identificar los datos con nombres de variables y empiezan a programar, ¿no? Siempre considerando que lo que tienen que retornar en este caso es un valor flotante. ¿De acuerdo? Entonces, esta función lo que tiene que hacer es sumar esos dos números. ¿De acuerdo? Entonces lo que haré es sumar los dos números. ¿Ya? Pero para poder utilizar ese valor, yo necesito almacenarlo en una variable, ¿no? Entonces voy a almacenarlo en una variable que voy a llamar suma. ¿Sí? Sum, le voy a llamar sum para que no se llame igual que la función. Y acá tengo que declararla, ¿no? Si X y Y van a ser flotantes, su suma puede ser flotante también. Entonces, la variable sum debe ser flotante. ¿De acuerdo? Hago la suma, le asigno a la variable y luego retorno el valor de la variable sum. ¿De acuerdo? El sum es flotante, la cabecera de la función dice que voy a retornar un flotante, entonces hay concordancia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿es posible decir return X más Y en vez de Sí, sum? exactamente. Sí, 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 justo esa iba. ¿Sí? Si ustedes quieren ahorrarse líneas de código, podemos hacer lo que propone su compañero, es posible. Podrían retornar directamente la suma de X más Y. ¿Sí? Podrían hacer algo así. ¿Sí? X más Y se, eh, digamos, se traduce, ¿no es cierto?, a la suma de X más Y, entonces será un número, será un flotante, y el retorno lo que hará, pues, es retornar ese flotante que corresponde con lo que se especificó en la cabecera. Esto también es posible hacer, ¿no? ¿Sí? Si es que no se acostumbran todavía, pueden hacerlo también así para que quede más claro, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? ¿Nada? Ok. Listo. Y el resto es lo mismo, ¿no? El resto es exactamente lo mismo, pues evidentemente con las salvedades del caso. Bueno, no voy a copiar esto así, mejor voy a copiar el prototipo para hacerlo como hicimos al inicio, ¿no? Entonces la siguiente función es la función resta, ¿sí? Copio la firma, copio el prototipo, quito el punto y coma. Tienen que ser muy metódicos para no
olvidarse de borrar algo o de poner alguna llave, porque si se olvidan, pues ya saben que el programa no va a compilar, ¿sí? Les va a dar error. Entonces la resta igual, ¿no? Para recibir, lo puedo llamar X también. Y recuerden que ya habíamos discutido esto en la clase pasada, en alguna clase pasada. Las variables que yo utilice en cada una de las funciones son independientes de las variables que utilicen las otras funciones, ¿no? Entonces, puedes llamarlas de igual para que tenga consistencia, para que sea más fácil de leer. O podría ponerle otro nombre. No, yo no lo haría porque quizás es un poco más confuso, ¿no? Entonces, aquí hagamos lo que planteó el compañero. Vamos a retornar directamente. Como estas funciones son sencillitas, pues nos podemos dar ese lujo, ¿no? La idea es que, utilicemos las funciones cuando tengo operaciones más complicadas, ¿no? Pero como estamos introduciéndonos en el estudio de las funciones, pues se puede hacer esto, ¿no? Entonces, simplemente hago la resta de los dos parámetros de entrada de esa función. Y esa resta, como es de dos flotantes, producirá también un flotante. Y ese flotante corresponde con lo que está en la cabecera de la función que dice que vamos a retornar. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Luego vamos a la multiplicación. ¿Sí? Copio la firma, borro punto y coma, llaves para agrupar los comandos. Si quieren, aquí me creo una nueva variable, producto. ¿Sí? Y en el producto almaceno el producto de X por y retorno producto. ¿Ok? Sí, ¿qué más me falta? La división. Bueno, acá mismo. Voy a copiar los dos para hacerlo de una vez. X, Y. Retorno X por Y. Perdón, X dividido para Y. X dividido para Y. Y ya. Ahora tengo la función resto, ¿no? Perdón. La función resto solo funciona si tienen, perdón, sí, la operación resto que se hace con el operador porcentaje, solo se puede hacer entre enteros, ¿no? Entonces, por eso es que debería recibir como entrada un entero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí X, Y. ¿Cuál es la operación resto? No queremos una variable entera. Y ahí voy a almacenar el resultado de hacer X porcentaje Y. Y retorno resto. El resto de una división, evidentemente, siempre va a ser entero, ¿no? Entonces, por eso también el valor de retorno es de entero. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Ok. Listo. Una vez que hemos definido las funciones solicitadas a partir de los prototipos, vamos a la función main a invocar a las funciones, de manera que nos muestren lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio nos dice que se imprima lo siguiente, ¿no? Operaciones básicas, el título, eso ya creo que está. Ya pongámosle el mismo título. Déjenme ver si eso está verificando. El mismo título. No sé por qué no le he puesto el mismo. Ya está. Ingrese número 1 y número 2 separados por un espacio. Le copio y le pego aquí. Ingrese número 1 y número 2 separados por un espacio.
Y luego, ponemos este comentario. Leo esos dos números, ¿no? Scan F. Ya, especificador de tipo. ¿Qué voy a leer? Ya. Ya, aquí hay un problemita con el... Déjenme pensar. Claro, lo que pasa es que aquí pueden ser flotantes y en este caso pueden ser enteros, ¿no? Aquí puede que haya un problema. ¿Qué mismo voy a leer? ¿Cierto? ¿Un entero o un flotante? Sí, bueno, no nos concentremos en eso porque ya es cuestión del planteamiento. Digamos que vamos a leer un flotante, ¿ya? Y lo vamos a almacenar en una variable. Bueno, vamos a leer dos flotantes, ¿no? Recuerden, vamos a leer dos números de una vez y los vamos a almacenar en la variable n1. Bueno, si quieren les pongo el mismo nombre, x y y. ¿Ya? Pero ya saben que esta x y este y de aquí no tienen nada que ver con las x y y de las otras funciones. ¿Perdón? Ya está, leo los dos datos que ingresará el usuario por teclado y los almaceno. Ya, obviamente hay que declarar las variables, no se olviden. Yo tengo la mala costumbre de ir declarando sobre la marcha, pero quizás lo mejor es hacerlo desde el inicio. X, y. No, bueno, puse entero, pero es flotante, ¿no? Listo. Ya. Entonces, luego de imprimir el mensaje y de leer esos datos, tengo que imprimir esto, ¿no? Suma, resta, multiplicación, listo. Entonces, vamos a imprimir la suma. Dice que imprimamos printf, un salto de línea para separarnos de la línea. Dos saltos. Y luego imprimimos suma. Suma dos puntos, espacio. Y el resultado de la suma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dentro de las comillas tengo que especificar, tengo que poner el especificador de formato del dato que voy a imprimir ahí. Entonces, ¿qué dato voy a imprimir ahí? Un flotante, ¿no? El resultado de la suma va a ser un flotante, entonces pongo porcentaje F y luego voy a imprimir el valor de la suma. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay varias formas de resolver, como siempre, un problema. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, esto, ¿no? Por ejemplo, me puedo crear una variable sum flotante para en ella almacenar el resultado de la suma. Ya, entonces, ¿cómo obtengo el resultado de la suma? ¿Sí? Sumando x más y. Sí, ¿no es cierto? Sí, pero ahora vamos a utilizar la función, que para eso la creamos. Vamos a utilizar la función suma, entonces la invocamos. Miren, a la función suma. Y le pasamos dos argumentos. ¿Sí? Miren, si es que ponen el cursor, el mouse sobre, el puntero del mouse sobre la función, le sale el prototipo de la función. Entonces ahí dice la función suma, recibe dos argumentos y retorna un flotante. Dos argumentos flotantes y retorna un flotante. Entonces, ¿qué argumentos le voy a pasar? Los que ingresó el usuario por teclado. X y Y. Entonces, al invocarse a esta función suma, ¿sí? El programa se va a ir por acá, va a hacer esto, va a hacer la suma, la almacena en sum, retorna sum. ¿Ya? Y va a retornar la suma de esos dos números que se pasaron como argumentos, ¿no? Entonces, al invocarlo, suma va a devolver, va a retornar la suma, un flotante que es la suma de esos dos números que se pasan como argumento, ¿sí? Y ese resultado de la suma, pues voy a asignarlo a una variable que es la que declaré acá arriba, sum. O S si quieren, ya pero que no se hagan bola. Voy a llamarle S a esta variable, ¿ya? Y ya está, entonces aquí voy a imprimir S. Aquí pongo el nombre de la variable cuyo valor voy a imprimir en este punto. ¿De acuerdo? Ahora, como esto está sencillo, se puede hacer también de otra manera, ¿no? Entonces puedo evitarme el uso de la variable S, le voy a comentar, y en lugar de poner S aquí, pongo directamente
suma X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, al invocar la función suma con estos dos argumentos, se sumarán los argumentos y se retornará el resultado de la suma. ¿Sí? Entonces, aquí tendré el resultado de la suma de X, y ese valor se imprimirá en esta posición. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? Veamos si funciona, ¿ya? Solo hasta la suma. Me mando, ya, ahí me dio un error. Ya, ¿sí? Me dice que el error está aquí. Obviamente tiene que ver con que no puse los nombres de las variables aquí, ¿no? Al definir la función multiplicación. Claro, obviamente si no están los nombres de X, Y definidos o declarados acá arriba, ¿cómo puedo utilizarlos en la función? ¿Cierto? Mando a compilar y ejecutar nuevamente. ¿Ya? ¿Y aquí qué me dice? Me falta un punto y coma aquí. Mire, dice, no siempre es muy claro el mensaje de error. Sí, pero una vez que identifican la línea, me dicen esta línea, antes de esta línea me falta cualquiera de estos, cualquiera de estos elementos, ¿no? Cualquiera de estos caracteres, un igual, una coma, entonces yo voy, antes de esta línea está esto, entonces claro, me olvidé el punto y coma. ¿Ya? Nuevamente compilar y ejecutar. Ya está. ¿Sí? Miren cómo se imprime la tilde. Entonces hay que hacer alguna cosita ahí para que se imprima bien la tilde. Para eso usualmente no la uso. Entonces 4 y 7. ¿Sí? Suma 11. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Veamos el problema que dice, se imprimen dos decimales. Entonces al imprimir, voy a poner aquí 0.2. ¿De acuerdo? Entre el porcentaje y el F, el 0.2. Y ya está, ¿no? Para hacer el resto sería lo mismo. ¿Sí? Bueno, podría meterle aquí mismo, pero quizás me quede muy amontonado, ¿no? Entonces, sí, ahí mismo. Suma, coma, espacio, ¿no? Coma, espacio. Entonces, ¿dónde le ponemos el coma, espacio? Bueno, después vemos eso. Voy a imprimir la resta. Los puntos aquí. La resta, dos puntos, porcentaje F. Multiplicación, división y residuo. Multiplicación, punto de espacio. Ahí voy a imprimir un flotante. Multiplicación, división, porcentaje F y residuo. Y ahí voy a imprimir un entero, porcentaje D. Y voy poniendo luego de la coma los valores que se van a imprimir en esas posiciones, ¿no? Entonces luego de la suma se va a imprimir la resta de X menos Y. Luego multiplicación X, Y. División de X, Y. Y residuo, resto creo que se llamaba, de X, Y. ¿De acuerdo? Invoco las funciones. Como dije, también si es que esto les causa un poco de confusión, pueden crearse variables para almacenar la suma, la resta, la multiplicación, división y asignar a esas variables la invocación de la función en líneas previas. Entonces aquí cuando van a imprimir, solo imprimen S, R, las variables que hayan creado. ¿De acuerdo?
Ya, ¿qué me faltó? En la resta parece que... ya. Miren, como me equivoco, X, Y, X, Y, X, Y. Miren, el mensaje me decía de muy pocos argumentos de la función resta. Y claro, ahí le estaba pasando un solo argumento, que era X menos Y, ¿no? Entonces, esta función, como dice su prototipo, recibe dos argumentos. Ahí sí, compilar y ejecutar. 7 y 5. ¿Sí? Suma 12, resta 2, multiplicación 35, división 1.4. Perdón, residuo 2. ¿Ok? Me falta corregir para que se impriman solo dos decimales. ¿Sí? Pues claro, tiene que ponerle 0.2, 0.2, 0.2 y ya está, ¿no? Este ya no, porque no tiene decimales. F9. 8 y 6. Suma, multiplicación, división, residuo. ¿De acuerdo? Ya, este planteamiento tiene un error, supongo yo. ¿Qué pasa si metemos decimales? Porque ahorita estoy ingresando solo enteros. La operación resto, seguramente, no sé, veamos qué pasa. 8 y 6.1. Ah, sí, sí se calcula, ¿no? El resto se hace entre 8 y 2. El resto se hace entre 8 y 2. Déjenme ver. Y ya miren, aquí estoy leyéndole como flotante. Correcto. Ah, ya parece que no hay problema con el resto cuando utilizan flotantes. Solo que aquí pusimos enteros, ¿no? Ya. Bueno, no se preocupe mucho por eso, porque hay que plantear mejor el problema, ¿sí? Considerando estos detalles. ¿De acuerdo? Eh, claro, el problema es que estoy leyendo un flotante, dos flotantes, y en la función resto me dice que voy a leer, que voy a pasar como entrada a dos enteros. ¿Ya? Es que si los declaro como flotantes, seguramente la operación resto no me deja hacerlo. Veamos. Float, float. Claro, y si, ojo con esto, si cambio aquí la definición, tengo que cambiar también la firma. Ojo, cuando estén trabajando con varias funciones y luego le hagan un cambio, porque se han dado cuenta de algo, tienen que cambiar también la firma o el prototipo, ¿no? Ya, ahí me da error, ¿no? Me dice que la operación resto no trabaja con flotantes, ¿no? Entonces, de ley, tengo que ponerle entero y entero, ¿ya? Entonces, ya, estoy leyendo dos flotantes. Ya, cuando paso como argumento dos flotantes, ¿no es cierto? Dos flotantes a una suma, perdón, a una función que recibe dos enteros, como esta. Mira, este dice que voy a recibir dos enteros, pero le paso dos flotantes. Lo que seguramente está pasando es que esos flotantes se convierten a enteros. O sea, el 6.4, que creo que le pasé, se convierte a 6 y el otro se convierte pues también a su parte entera, ¿no? Se está haciendo una especie de casting ahí, ¿no? Porque claro, no sé si notan el tema que estoy describiendo aquí, ¿no? Aquí digo que el resto va a recibir dos enteros, ¿sí? Pero cuando le invoco, ¿cierto? En el ejemplo que hice hace un momento, X y Y eran flotantes. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo el programa es tomar esos flotantes y convertirlos a enteros o obtener la parte entera de esos flotantes. ¿Ok? Entonces, esto simplemente con respecto a la función resto, ¿no? Porque el resto es, las otras funciones son
no tienen problemas. Ok, listo. ¿Preguntas? No sé si funciona. Sí. Y 6.5. Ya, la suma, la resta, la multiplicación, la división y el residuo entre 8 y 6. Ajá, 2. Listo. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si no hay preguntas, que ese Profe, sí es. yo tengo una pregunta, pero o sea, no es con respecto al ejercicio que acabamos de ver, sino más bien como una que me surgió haciendo el deber. A ver, ¿qué pregunta? Mira, ¿cómo sería de hacer una función que sea un acumulador de la suma de cierta cantidad de números? O Ajá, sea, me explico. O sea, digamos, tenemos, por decirle, hacemos un contador for que sea ajá, desde una cantidad de números, desde el 1 hasta el 5 por así decirlo. Y ajá. entonces nosotros queremos sumar esos números, sumar el Ujú, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ya, Entonces, anteriormente nosotros los íbamos sumando haciendo un acumulador, por decirle suma, que iba a ser igual a suma mismo, más, en este caso, por decirle i, que iba a ser ya, los que van cambiando, ¿verdad? ajá, E inicializábamos la variable sum, la inicializábamos en cero ok, para que se pueda ir sumando y se vaya guardando, ¿ya? ajá, Entonces, yo cuando estaba haciendo eso, entonces quería hacer esa función que sume esos números, yo la ujú, colocaba dentro de ese ciclo for. Pero en el momento en el que hacía eso, me daba cuenta de que en el código de la función, yo tenía que inicializar esa variable suma en cero, y cada vez que se repetía el código, se inicializaba en cero. Entonces, y no quería eso, sino que yo quería que vaya cambiando de acuerdo a los números que se iban sumando. Entonces ahí no sabía cómo poder hacer esa suma acumulada mediante una función sin que se esté repitiendo el cero a cada rato en el ciclo. ok. ¿Cuál es la función que estabas? Porque entiendo que usabas la función dentro del for, me dices, ¿no es cierto? Sí, usaba la función dentro del for y por decirle la función era, el parámetro que ingresaba era el número i que iba cambiando, por decirle uno, 2, 3, así, hasta llegar hasta cierto número. Y entonces, para irlo sumando, yo le puse que inicializaba esa variable suma en cero y iba sumando suma es igual a suma más i y retornaba la variable sum. Pero en el momento en el que hacía eso, me percataba que el ciclo for, como se repetía, cada vez iba a valer cero la variable suma, entonces ahí había el error. Entonces no sabía cómo poder cambiar eso Ya. para que la... Ajá. Ok, estoy tratando de reproducir el escenario que tú comentas. Verás, me dices que tengo un lazo for que va desde 0 hasta 5, ¿no es cierto? Cualquier número. Ujú. Y igual y más 1. Ok, declaro la variable contadora y aquí voy a sumar de 1 a 5, ya, o a cualquier. ¿No? Voy a declarar también la variable sum. La inicializo en 0 para poder iniciar el contador en 0 o el acumulador en 0. Y aquí le voy sumando sum más i, ¿cierto? Ahora, esto va a sumar de 1 hasta n o de 1 hasta 5 en este caso particular, ¿cierto? Tú me dices que lo pusiste esto en una función. Solo le puse sum igual a sum así en una función, no con el ciclo for. Ah, ya, 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 ya. Ajá, entonces ese era el problema, que cada vez que se inicializaba el ciclo, pues se repetía el ciclo for para que vaya cambiando el número i, la variable sum siempre se inicializaba otra vez en cero. Entonces era el problema que no sabía cómo hacer para que se vaya acumulando mediante una función, porque si la hacemos así, eso sí, aquí no hay problema, pero claro, mediante una función, ¿cómo sería igual? ya. Lo que no entiendo es por qué pondrías solo esto en una función. Solo esto me dice que pusiste una función, ¿cierto? Algo así como int Ajá. eh, suma, ¿sí? Y tendrías que pasarle como argumento sum a, algo así. Sum.
No, el argumento sería solo y. Es que así está, como le digo, definida la función en el deber. O sea, en sí este no es el deber, sino más bien es un ejemplo parecido. Ah, ya, ya. Ok. Ajá. Déjame ver entonces la función, porque así a lo mejor se aclara el tema. ¿En cuál deber? En el En el último, suma de suma de primos e primos. impares. Ajá. Ya. ¿Cuál es la función? O sea, ahí la función es la suma de los primos. Entonces, como se puede dar cuenta, primero tenemos que hacer un contador que vaya haciendo los números desde uno hasta el número que ingresó el usuario. Ajá. Entonces, ese contador sería un i, ¿ya? Y aparte tendríamos que validar si cada uno de esos números son primos. Entonces, ahí se haría otro contador. Y ya una vez que validamos los números primos con esa función, esa ya la hice, entonces ya estaba. Ajá. Y después ya tendríamos que ir sumando esos números primos. Entonces, en el momento en que sumamos esos números primos, tendríamos que poner un condicional. Si el ¿Es número primo? ingresado es primo, entonces Ajá. se empieza a ir acumulando la suma. Entonces, entonces ahí quería llamar a la función suma de números primos, pero en el momento en el Ajá. que le hacía, ese era mi problema. Que siempre la suma acumulada se inicializaba en cero, en cero, en cero, en cero, en cero, entonces no se iba sumando y ahí era la error donde me daba. Entonces, no sabía, yo ya yo le hice una especie de invocación de una función en otra y ahí ya Ajá. me pudo salir, pero no, bien, pero así le hice y me salió. Ya verás, déjame ver qué otras funciones tiene. Tienes función para leer número, está en rango, suma de impares, bool es primo, ya, o no es primo. Perfecto, ya. Esta también nos va a servir aquí. Ya. Entonces, listo. Entonces, la función suma primos, ¿no es cierto? Lo que va a retornar es una eh, SP, una variable que se va a llamar SP, suma P, ¿sí? Que va a ir contando los primos que encuentre en el rango entre uno y m, ¿no es cierto? Así es como funciona esto, ¿no? Entonces, la suma de los números primos entre uno y m, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entre uno y 15, ¿qué primos debería sumar? ¿Sí? 2, 5, 2, 3, 5, 7, bueno, la suma de todos esos, ¿cierto? La va a retornar suma P, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. como tú dices, suma P va a ser un acumulador, ¿sí? Un acumulador que va a ir sumando esos primos conforme los encontremos, ¿de acuerdo? Entonces, ese acumulador va a tener aquí un valor inicial en cero, porque como vamos a ir acumulando la suma, pues tiene que empezar en cero, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, obviamente, como tú dices, primero tenemos que determinar si un número es primo, entre uno y m, ¿sí? Entre uno y m. Entonces, tenemos que recorrer eh, desde i igual a uno, ¿sí? Bueno, de hecho, debería ser en- desde 2, ¿no? Porque uno no es primo, ¿sí? Y menor o igual que m, se voy a recorrer desde 2 hasta m, buscando un primo, con incrementos de uno. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, justo eso también hice en Ya, el deber. perfecto. Entonces, ya, vamos a ir recorriendo. ¿Y qué vamos a hacer en ese recorrido? A ver, 2 es primo, 3 es primo, y así sucesivamente, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a hacer Y un entonces, condicional. ajá. Entonces ahí en donde está usted escribiendo el condicional, yo le nombré llamé a la función sprint, en donde Exactamente. entonces le Eso. reconoce si es que tal vez estos números son primos. Entonces le Exactamente. llamé a la función, y una vez que la llamé a la función, ya después ya hice el acumulador y ahí ya me salió. Exacto. Y claro, es que eso es lo que había que hacer, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que Ah, haces ya. es verificar, o sea, aprovechar de la función es primo, porque la función es primo, ¿qué dice? La función es primo recibe un número cualquiera e internamente verifica si el número es primo
Y si es primo, retorna true, por ejemplo. Si no es primo, Sí. retorna false, ¿cierto? Aquí pueden poner si es igual a true o es igual a 1. Incluso le podrían dejar ahí, ¿no? Si es primo, esto retorna true, es decir, 1, es decir, verdad. Entonces, si es verdad, se hace lo que está aquí. Y si es falso, se hace lo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, para que no se confundan, si quieren, lo pongo igual a true. ¿Ya? Y si no, por lo tanto, si es falso, se hace otra cosa. Entonces, si es primo, ¿qué necesito hacer? Ir acumulando, ¿no es cierto? Ir sumando los primos. Suma primos es igual a suma primo anterior más del que acabo de encontrar, que es el i, ¿no? Porque recuerden que voy verificando 2, 3, es decir, el contador me va dando los valores de los enteros que voy a verificar si son primos o no. Entonces, si encuentro uno que es primo, le suma a mi acumulador. Y si no, pues, bueno, aquí no hago nada. En realidad esto no hace falta porque no voy a hacer nada. Y ya está, ¿no? Entonces voy a ir recorriendo de 2 a m, eh, verificando si alguno de esos números es primo, y si lo es, lo acumulo en la suma. Y al terminar ya tengo la suma de los primos, ¿cierto? Sí, de ahí al final solo sería de llamarle a la función en int main y ya estaría todo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Aquí simplemente, primero tendría que pedir al usuario que ingrese m, y luego invocaría en algún lugar de la función main esta función suma primos. Tengo que quitarle esto porque aquí estoy invocando a la función. Aquí, si le llaman m igual a la variable donde van a almacenar ese número que ingresó el usuario por teclado, que leí con scanf, ¿sí? Acá arriba. Ahora, para utilizar ese valor de suma de primos, yo tengo que asignarle, bueno, ya vieron, tengo que asignarle una variable, sp, por ejemplo, y luego si quieren imprimir, no sé, bueno, dependiendo de lo que les pida el programa. ¿De acuerdo? Pues aquí está, no sé, no sé dónde estaría el problema que me contabas. A lo mejor estabas haciendo alguna otra cosa, ¿no? Distinta a esta. Sí, solo estaba, ajá, yo asumo primos, a la función sum primos, no le ponía con el contador for ni con el if, sino solo le ponía la suma acumulada, entonces ahí me salía Ah, el ya, error, ya, pero ya después ya le hice de otra manera así, ajá. ya. Ok. Sí, sí, sí. La idea es que la función para sumar los primos eh, encapsule todo el trabajo necesario para hacer esa suma, ¿no? Entonces, el trabajo necesario es inicializar el contador en cero, hacer el lazo for para verificar de uno en uno si el número es primo, y si un número es primo, pues sumarlo al contador, al acumulador. Sí, ¿Ok? y aparte no sabía si tal vez podría funcionar el llamar una función que está fuera de int main en otra función aparte de int main, pero se ve que sí funciona también. Sí. Y valga la oportunidad para que el resto también lo vea, ¿no? Sí, si ustedes ya, claro que aquí me falta todavía definir la función es primo, ¿no? Por si acaso, para que funcione esto, yo tengo todavía que definir la función es primo, eh, y esto ya lo hemos hecho, ¿no? Aquí tendría que poner el código necesario para verificar si un número es primo, y si un número es primo, retornar true. ¿Sí? Y si else, ¿no es cierto? El número no es primo, retornar false. ¿De acuerdo? Entonces ya hicimos el algoritmo, ¿no es cierto? Y el código para hacerlo. Pues aquí van todas las líneas, ¿cierto? If, no me acuerdo ya cómo pusimos, ¿no es cierto? Pero si el número es primo, ustedes le retornarían true. Y si el número no es primo, en cambio retornarían false. ¿De acuerdo? Creo que cuando hicimos el algoritmo para determinar si un número es primo o no, cuando lo implementamos en C, lo que hacíamos era imprimir el número es primo.
y si no, imprimir el número no es primo, ¿no? Lo único que habría que cambiar en ese código es que en lugar de imprimir si es o no primo, retornar true si es primo y retornar false si no lo es. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí el punto y coma. ¿Sí? No recuerdo si hablamos ya hablamos o utilizamos variables booleanas, pero en todo caso son muy sencillas. Las variables booleanas de tipo booleana, pues pueden tomar solo dos valores. True o false. 1 o 0, ¿no? El true ese lo entiende como 1 y el false lo entiende como 0. Entonces aquí también en lugar de retornar true, también pueden retornar 1 o retornar 0. ¿Ya? Y da igual. ¿De acuerdo? Si es que se les hace más fácil así, también pueden retornar 1 o 0. Son enteros eh, en ese caso, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna inquietud con respecto a esto? Esa era la mía, profe. Muchas gracias. Ok. El resto, chicos. Nada. Ok. Vamos a hacer el otro ejercicio. Ejercicio número perfecto. Ok. ¿Qué nos dice? Vamos a realizar un programa que permita verificar si un número ingresado es perfecto. Sí, nos toca consultar qué es un número perfecto. Bueno, creo que en algún ejercicio previo ya propuesto y resuelto, ya, ya lo deben haber consultado. Pero bueno, lo vemos de nuevo. El programa debe solicitar el ingreso del número. En primer lugar, verificar que el número sea entero positivo. Y si se cumple esta condición, se pasa a verificar si el número es perfecto o no. ¿Ya? Las funciones que se van a implementar son la función positivo, la función perfecto y la función leer. ¿Sí? Entonces, primero verifiquemos qué es un número perfecto. ¿Sí? Número perfecto nos dice que es un número que cumple, que es igual a la suma de sus divisores propios. Es decir, todos sus divisores excepto el propio número. ¿De acuerdo? A ver, es decir, incluido el 1, por ejemplo, de 6. Me dice, los divisores propios de 6 son 1, 2 y 3. ¿Ya? 6 es perfecto porque sumando a sus divisores propios, 1 más 2 más 3, me da el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para saber si un número es perfecto o no? Necesito saber los divisores del número, los divisores propios, y sumarlos, ¿no? Sumarlos y verificar si esa suma es igual al número. Si esa suma es igual al número, entonces el número es perfecto, ¿no? Entonces quizás ahí lo más complicado es básicamente encontrar los divisores, ¿no? Que tampoco es tanto porque ya lo hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Encontrar los divisores propios de un número y sumarlos. Y luego con un condicional verificar si esa suma es igual al propio número. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto. Y voy a copiar el código base que tengo aquí. A ver. Copio el código. Me voy al code blocks. Y pego el código, ¿no? Entonces aquí están los prototipos, nuevamente, de las funciones. ¿Sí? Y el código main con los mensajes que van a solicitarle al usuario que ingrese los datos, ¿no? Entonces aquí vamos a implementar las funciones. Ya. ¿Qué me dice para qué creen que va a servir la función leer? A ver. El número que se va a ingresar por teclado, tal vez. A ver, déjame regresar. Sí,
para leer el número que va a ingresar por teclado, ¿no? Ahora, pero me dice que no va a recibir ningún argumento, entonces seguramente para leer el número voy a utilizar un scanf dentro de la misma función. ¿Sí? Y el prototipo me dice además que voy a retornar un valor entero, ¿no? La función al invocarla va a retornar un valor entero que seguramente será el valor entero que leyó del usuario. ¿De acuerdo? Entonces, esta función ya la hicimos, ¿sí? Me parece, o ya la analizamos al menos en clase, ¿sí? Cuando, cuando hablamos de la teoría de funciones, ¿no? Entonces, copio el prototipo, quito el multicoma, y nada, ¿no? No recibe ningún argumento, entonces aquí no pongo nada. Si voy a leer, pues lo mínimo que debo hacer es, bueno, imprimir el mensaje ya no, porque veo que el mensaje, el planteamiento base me dice que va a ir impreso en el código main. Entonces lo único que voy a hacer es hacer un scanf. Voy a leer un entero. Recuerden que nos dice ¿qué nos decía? Vamos a suponer, ¿no es cierto? Para hacer esto, vamos a suponer que el número es un entero positivo. Bueno, no, déjenme ver, no, pero no recuerdo bien qué decía. No está la descripción. Realizar un programa. Ya, un número es perfecto. En primer lugar, verificar que el número sea un entero positivo. Y ya, verifiquemos que es positivo en todo caso, ¿no? Pero va a ser entero. Voy a leer un entero y lo voy a almacenar en una variable que se va a llamar n, ¿no? Y obviamente tengo que declarar a la variable para poder utilizarla. Ya va a almacenarse en la dirección donde se encuentra la variable n. ¿Ya? Leo y una vez que he leído, pues retorno esa variable. ¿De acuerdo? N es entera y corresponde con lo que me dice la cabecera de la función. ¿De acuerdo? Y está la función leer. Ahora vamos con la función perfecto. Bueno, antes de la función perfecto vamos a hacer la función positiva, que es más facilita. Positivo. Entonces, me voy hasta abajo, copio el prototipo, abro llaves, ya. Entonces, esta función se llama positivo y recibe un argumento entero, que va a ser eh, n, también le puedo llamar n, y retorna un valor entero, ¿sí? Esta función lo que hará seguramente, o lo que debería hacer, es verificar si el número entero n que paso como argumento es positivo o no. ¿Sí? Si es positivo, retorna un entero. Si no lo es, ¿no es cierto? Porque puede ser cero también, si es negativo o cero. Entonces retorna otro entero. ¿De acuerdo? Usualmente en las pruebas, no, siempre en las pruebas va a ir una descripción más detallada de las funciones, del trabajo que debe cumplir las funciones, ¿no? Entonces aquí un poco estoy interpretándolo yo, pero en la descripción debería estar más detallado, ¿no? Entonces simplemente verifico si n es mayor que cero, entonces, ¿qué retorno? Voy a retornar 1 para que el programa sepa que podría retornar cualquier entero, en realidad podría retornar 5 o 6, siempre y cuando yo me acuerde de eso, ¿no? Pero lo típico es retornar 1 o 0 cuando hay dos opciones, ¿no? Retorno 1 para indicar que el número, perdón, n mayor que 0. Retorno 1 y si no, retorno 0. ¿Ok? ¿Listo? Y ya está, esa es toda la función positivo. ¿Sí? Y finalmente tengo la función perfecto.
que vamos a ver qué hace, ¿no? La función perfecto nos dice que recibe un argumento entero, que seguramente será el número que voy a verificar si es perfecto o no, y no retorna ningún valor. Entonces, si no retorna ningún valor, lo que de ley tiene que hacer esta función es imprimir en pantalla el resultado de lo que hace. ¿Sí? Entonces, imprimirá el número es perfecto o el número no es perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dijimos, ¿qué necesitamos para saber si un número es perfecto? Encontrar sus divisores. ¿Sí? Entonces, para encontrar sus divisores, necesito un lazo que vaya verificando si un número es divisor de n. Entonces, como necesito un lazo, un contador, necesito un contador, ¿no es cierto? Y empiezo, ¿no? For. Entonces voy a contar desde i igual a 1, ¿no es cierto? Hasta, porque claro, el 1 es parte de los divisores propios de un número, ¿no? Ya vimos, ¿no? Un número es perfecto, o los divisores propios de un número van desde el 1, ¿sí? En adelante sin incluir el mismo número, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Hasta dónde voy a contar? Ya, no voy a contar hasta n, pues, ¿no es cierto? Porque n, recuerden, al ser el número del que estoy verificando los divisores, pues no es divisor propio de sí mismo, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es contar hasta n medios, porque después de n medios, evidentemente ya no habrá divisores de n, ¿ok? Y con incrementos de 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo verifico si el número iésimo, si 1, si 2, si 3, es divisor de n? ¿Sí? Pues, a ver, déjenme. Ya, sí. Ya. ¿Cómo sé si un número es divisor, si i es divisor de n? ¿Sí? Pues con la operación resto haciendo n porcentaje i. ¿Sí? Si el resto de dividir n para i es 0, si el resto de dividir n para i es 0, entonces i es divisor de n. Una pregunta, ¿por qué le dividió n para 2? Ya. Un ejemplo aquí. Ya. Ustedes para encontrar los divisores propios de n, ¿qué tienen que hacer? ¿No es cierto? Lo que empezamos haciendo nosotros cuando buscamos los divisores de n, ¿se acuerdan qué era? Empiezo en 1 y verifico si es divisor. 2, verifico si es divisor. 3, verifico si es divisor. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Imagínense que llegábamos hasta 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Contábamos todos los divisores. Supongamos que quería verificar los divisores de 10. ¿Ya? Entonces encontraba 1, 2, 5, etcétera. ¿De acuerdo? Pero luego, cuando empezamos el estudio de las funciones, ustedes recordarán que les dije que en un ejemplo, en una de las diapositivas, les dije que no hacía falta verificar de 1 hasta 10 los divisores de 10, ¿no es cierto? Sino solo hasta 5, porque 6, 7 o cualquier número mayor que n medios no va a ser divisor de 10, no va a ser divisor de n, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Luego de n medios ya no van a encontrar divisores de n. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Si quieren, háganlo con cualquier otro ejemplo, ¿no? Eh, pero es así. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido que contemos hasta n. Ahora, primero porque en los divisores que queremos encontrar ya no puede estar n, ¿no es cierto? Porque estamos buscando divisores propios, es decir, todos los divisores de n excepto n. ¿De acuerdo? Entonces, por último, lo que podrían hacer, ya si se confunde mucho con esto, podrían hacer esto, pero no incluirle a n.
¿De acuerdo? Entonces van a contar desde 1 hasta n menos 1. ¿Ya? Entonces n no va a estar incluido en los divisores. Ya sabemos que n es divisor de sí mismo, ¿no? Pero para obtener la suma de los divisores propios, no puedo incluirle como divisor al mismo n. ¿Ok? Entonces lo óptimo sería esto. N medios. ¿De acuerdo? Para no hacer iteraciones innecesarias. ¿Ok? Voy a poner aquí, luego de 10 sobre 2, ya no habrán divisores de 10. ¿Ok? Entonces, en cada caso voy verificando si el número es divisor. Y si es divisor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con los divisores propios que estoy encontrando? Irlo sumando. Irle sumando. Exactamente. Entonces aquí me voy a declarar una variable de suma p también, suma de números perfectos, que como va a ser un acumulador de sumas, voy a inicializar en 0. ¿Ya? Entonces la típica, ¿no? Suma p es igual a suma p más el número, el divisor que he encontrado en ese momento, que es i. ¿Sí? Recuerden, si n porcentaje i es igual a 0, entonces i es divisor de n. Entonces tengo que sumarle al acumulador. Y ya está, ¿no? Si es que no es divisor, no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Sí? Si es divisor, simplemente voy sumando y al terminar este lazo, ya tengo la suma de los números. No le voy a llamar suma P porque no son perfectos, de suma de divisores. Suma de divisores. Suma de divisores. ¿Ok? Ya tengo la suma de divisores. Ahora, ¿qué tengo que hacer para verificar si el número es perfecto? ¿No? Ir, ¿no es cierto? Si la suma de divisores que acabo de encontrar es igual. Recuerden que cuando comparo tengo que hacer igual, igual, ¿no es cierto? Doble igual. Si es un solo igual, estoy haciendo asignación. No, aquí lo que quiero es comparar suma de con el número que estoy verificando si es perfecto. ¿Sí? Si el número que estoy verificando es igual a la suma de sus divisores propios, entonces el número es perfecto. ¿No es cierto? Imprimo un mensaje en pantalla que diga el número es perfecto. Bueno, veamos el mensaje que me pide en la descripción, ¿no? Ah, solo dice que imprima sí o no. Sí o no, sí es perfecto. Entonces, sí. Y si no, imprimo no. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Obtengo los divisores con estas consideraciones, ¿cierto? Que no puedo considerarle como divisor al mismo n porque eso dice el concepto de número perfecto, ¿no? Sumo todos los divisores excepto n, y si esa suma es igual al mismo número, entonces sí es perfecto. Si no, no es perfecto. Y ya está. Si esta función no retorna nada, y evidentemente no hay ningún retorno. Aquí podríamos ponerle un retorno así solito para que termine la función, aunque de todos modos terminará, pero como no le pasamos ningún valor, no retorna nada. ¿Sí? Ya están las tres funciones. ¿Alguna inquietud hasta ahí sobre esto? ¿Nada? A ver, permítame un segundito. Ya. Eh, listo. Ya, pues ahora nos toca invocarlas. Esto es lo más sencillo una vez que hemos programado bien las funciones. Esto es súper fácil, ¿no? Entonces ingresa el número. ¿Qué hago para leer el número? Pues invocar a la función leer. Recuerden, yo voy a copiar toda la cabecera.
Pero obviamente ustedes saben que el int solo sirve cuando están definiendo la función o declarándola en el prototipo. Entonces, le quito el int, pongo punto y coma, no recibe ningún argumento, pero va a retornar un entero. Entonces, ese valor de retorno de leer lo voy a almacenar en la variable n que voy a declarar aquí. Int n. ¿Sí? O pueden ponerle otro nombre, no hay problema, ¿no? Ya, la idea o lo que va a pasar es que luego Pepe pide al usuario, luego que el usuario ingrese por teclado el valor o el número, ¿no es cierto? Esta función, ¿no? Va a leer ese número, va a retornar el número que leyó y va a almacenarlo en n. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos n. Ahora nos decía que tenemos que verificar si el número es positivo, ¿no es cierto? Ingrese -2. Ay, miren el detalle, ¿no? Y si es que el número es negativo, que vuelva a pedir el que ingrese el número. Y si vuelve a ser negativo, que vuelva a pedir el número y así sucesivamente. ¿Sí le ven? ¿Qué tipo de lazo hay aquí? Bueno, hay un lazo, ¿cierto? Vamos a imprimir el mensaje ingrese el número y vamos a leerlo mientras el número ingresado, vamos a seguir pidiendo el número mientras el número ingresado sea negativo o 0. ¿De acuerdo? No sé si lo ven. Entonces aquí, de hecho, necesito un do while. Do. ¿Cuál era la condición? La condición era que el número ingresado sea, o sea, esto se va a repetir infinitamente mientras el número sea menor o igual a 0. Mientras sea negativo o 0. ¿Sí? Mientras sea negativo o 0. A ver, déjenme ver. Vamos a... este viene por acá. ¿Ya? Y lo que vamos a repetir es esto. Vamos a pedir al usuario que ingrese y lo vamos a leer. ¿Ya? Cuando el número que ingrese el usuario sea positivo, ¿sí? Cuando el número que ingrese el usuario sea positivo, salgo del lazo. Y verifico si el número es perfecto o no. ¿Sí? Ya. Ahora, aquí, este paso que estoy haciendo aquí, lo tengo que hacer con la función, porque para eso creé la función, ¿cierto? La función positivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en lugar de poner esto, voy a poner esto de aquí. Entonces, miren, cuando yo invoque la función positivo, n me va a retornar 1 si es positivo o 0 si es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a repetir el lazo que estoy aquí? El lazo se va a repetir mientras el número sea negativo. Es decir, mientras el retorno de la función positivo sea 0. ¿Sí? Si el retorno de la función positivo n es 0, significa que n es negativo, entonces voy a seguir imprimiendo y leyendo el número hasta que el usuario ingrese un número positivo. ¿Sí? ¿Está claro esto? Recuerden, positivo n, ¿qué retorna? Miren, ahí está el prototipo de la función. Retorna un entero. ¿De acuerdo a cómo programamos la función? ¿Sí? Retornará 1 si el número n es positivo y 0 si el número 1 es negativo o 0. ¿Sí? Ok, entonces por eso, este lazo se va a repetir mientras, ¿sí?, el número n sea negativo. Y esto significa lo que ponemos aquí. Mientras el número n sea negativo, se va a repetir. Negativo o 0. Se va a repetir, se va a repetir. Vamos a seguir pidiéndole que ingrese el número y vamos a seguir leyendo.
Ya, el momento en que el número que lea nuestro programa sea positivo, en ese momento, y ya no se repite el lazo y continuamos con la siguiente línea. ¿Sí? Que consiste en verificar si el número es perfecto, ¿no? Entonces voy a invocar la función perfecto aquí. Ya está, ¿no? Entonces la función perfecto, ¿qué hace? Retorna, bueno, no, imprime un mensaje sí o un mensaje no, dependiendo si el número n es perfecto o no. ¿Sí? Aquí, ¿qué número vamos a verificar si es perfecto? El que se almacene en la variable n. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, pues simplemente tenemos que invocarla, ¿no? ¿Sí? No hay que asignarle a ningún valor de ninguna variable porque la función perfecto, como dice su prototipo, no recibe ningún, no retorna ningún valor. Entonces, no, mal haría yo en asignarle alguna variable ese valor, ¿no? Simplemente la invoco, pasándole como argumento el número que ingresó el usuario, que ya verificamos que es positivo, y hará su trabajo, ¿no? Imprimirá sí si es que el número es perfecto y no en caso contrario. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta antes de ejecutar el código? ¿Nada? Ya, resumen. Declaro la variable n, imprimo el título del programa y luego en un lazo, ¿no es cierto? Repito el proceso de lectura del dato mientras el valor de n sea negativo. ¿Sí? Porque acuérdense, miren, retorna 0 y es negativo. ¿De acuerdo? Si n es negativo 0, retorna 0. Entonces por eso verifico acá arriba si es igual a 0, es porque es negativo, sigo repitiendo. Ya está. Salgo del lazo cuando el usuario ingrese un número positivo y aplico la función perfecto n para imprimir sí o no, dependiendo si el número, si n es perfecto o no. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Listo. Compilar y ejecutar. ¿Ya? 0. Miren, ingresa el número. -5. Ingresa el número. 6. Sí es perfecto. Ya nos acordamos que 6 sí era perfecto, ¿no? Porque sumando sus divisores propios, 1 más 2 más 3, me da 6. ¿De acuerdo? Si quieren pueden verificar otro número perfecto. Ahí en Wikipedia, en el artículo ese había algunos ejemplos, creo. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Yo, Inge, tengo una duda. Sí. Dime. Es más como que para el deber, porque no es cierto que en el deber nos pide dos límites, entonces en ese caso debemos usar dos veces la función leer, ¿verdad? Eh, Ahí sí no sé, depende exactamente a qué te refieras. Si quieres, vamos al deber. Ah, Sí, porque en el deber nos pide un límite inferior y superior, entonces sería a de ver, utilizar dos veces la función leer en dos variables diferentes, ¿verdad? para leer los límites. Sí, en el de Claro. múltiplos de 19. A ver, entonces te dice escribir un programa que obtenga la cantidad de múltiplos en un intervalo dado. ¿Ya? Entonces, claro, tienes que leer el intervalo. Límite inferior. Claro, no sé si les pido aquí leer. Sí, claro, necesitarías la función leer número, porque te dice, esta sirve para leer cada uno. Entonces, de esta función lee solo un número y retorna el número leído. O sea, igualita a la que hicimos aquí. Ya, Y en este caso habría que invocarla una vez para ingresar el límite inferior y otra vez para ingresar el límite superior. Ajá, ya, exactamente. eso nomás, Inge, gracias. Ok, Dije, sí. ahí no sería más bien que si es que uno de los dos límites no está bien, se vuelve a pedir los dos. Eso por el ejemplo trading, según lo que había entendido. A ver, límite inferior y superior. Eh,
Sí, así, según como está planteado esta salida, lo que dice es que de ley toca leer los dos límites, ¿no es cierto? Y si es que hay algún problema, como por ejemplo que uno de ellos sea negativo, ¿cierto? Porque aquí les vuelve a pedir, ¿no es cierto? El límite inferior y superior, y acá les vuelve a pedir, ¿no? Ya, supongo, entiendo yo que el problema es que en este caso que el límite inferior es negativo. Habría que ver el problema. ¿Qué dice el problema? Eh, Ya, el programa debe verificar, mira, aquí te dice, el programa debe verificar si esos límites son números positivos. Pero claro, de acuerdo a cómo está planteado el problema, tienes que permitir al usuario ingresar los dos límites de ley, del intervalo. Y si alguno de ellos es negativo, volverle a pedir los límites. Y si el límite superior es menor que el límite inferior, también volver a pedirle los límites. ¿De acuerdo? Y una vez que ya está bien, o sea, que ningún límite es negativo y que el límite superior es mayor que el inferior, entonces ahí sí, recién hago el cálculo. ¿De acuerdo? No sé si con eso se aclara la inquietud. Sí, Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada. Ok. Hagan cualquier pregunta. Más adelante también pueden hacerla. No se cohiban. No se me ocurre alguna otra cosa que nos falte. Es interesante lo que acabamos de discutir con el compañero que nos hizo la primera pregunta con respecto a que se pueden utilizar funciones que nosotros hemos creado, que se puede invocar una función de usuario dentro de otra de usuario que estamos creando, ¿sí? Es perfectamente posible, así como es posible en nuestra función leer, invocar a la función scanf, ¿sí? ¿De acuerdo? O invocar en la función, dentro de la función perfecto que estamos creando, la función printf. ¿Sí? Es perfectamente posible, ¿sí? Eh, Siempre y cuando, obviamente, la función que estemos invocando dentro de otra función esté definida. Claro, evidentemente, si no está definida, pues el programa, pues obviamente no sabe qué hacer cuando se invoca esa función. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Ok? Damos un segundito para abrir la presentación. Presentación. Presentaciones. ¿Dónde estás? No se olviden de revisar la coherencia entre lo que se dice que se retorna en el prototipo o en la cabecera de la función y lo que se retorna efectivamente en el cuerpo de la función, ¿no? Si dice el prototipo que se retorna un entero, en la función debe haber un retorno de un entero. ¿Ok? Listo. Capítulo 5, a ver. Listo, ahí estamos. Capítulo 5. El capítulo 5 tiene que ver con arreglos y cadenas, o arrays también, que se les conoce en inglés, ¿no? Arreglos, o como van a ser de una sola dimensión, pues también se les conoce como vectores, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo vamos a estudiar eh, estos objetos, ¿sí? En el lenguaje C, que nos permiten, de alguna manera, eh, agrupar elementos de un mismo tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, agrupar un grupo de enteros, ¿no es cierto? Que representan
o un grupo de flotantes, ¿no? Que representan las notas que tiene un estudiante, o agrupar caracteres, ¿cierto? Que van a dar lugar a palabras, por ejemplo, a oraciones inclusive, ¿no? Lo que se conoce como cadenas de caracteres. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Qué es un array o arreglo? ¿No? En general, ¿sí? Es una variable, así como tenemos una variable entera, una variable flotante, ¿cierto? Es una variable que puede almacenar múltiples valores, un grupo de valores del mismo tipo. Ojo, esa es una restricción de C, en el caso de los arreglos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del array datos, ¿cierto? Se llama datos. ¿Cómo identificamos o cómo lo identificamos como array? Porque luego del nombre del arreglo tiene unos corchetes que encierran el número de valores, ¿sí? Que ese arreglo va a almacenar. En este caso es un arreglo de 5 valores llamado datos, en los que esos valores son enteros. ¿Sí? Entonces el arreglo datos va a almacenar 5 valores de tipo entero, 5 enteros. ¿Sí? Gráficamente se vería algo así, ¿no? Tenemos un grupo de 5 valores que van a ser enteros. ¿Sí? Entonces, estos valores o las posiciones donde se almacenan estos valores están indexadas. Es decir, tienen asociadas una etiqueta, un numerito que nos permite identificarlas. ¿No es cierto? Entonces, esas 4 posiciones están numeradas, digámoslo así, ¿no? Desde el 0 al 4. No desde el 1 al 5, sino desde el 0 al 4. La primera posición es el 0 de ese arreglo y la última posición es la 4ª. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo se declaran? Recuerden que es un arreglo, un array es una variable, entonces cuando queremos utilizar un arreglo, tenemos que crear uno, ¿cierto? Darle un nombre y eso se lo hace en el proceso de declaración que ya conocemos, ¿no? Recuerden que declaramos una variable especificando el tipo, el nombre, etc. A veces su valor inicial también, ¿no? Entonces, la declaración del arreglo es como vimos en la diapositiva anterior, en esta de aquí, ¿no? Se especifica el tipo de datos que va a almacenar, el nombre del arreglo y el número de valores que va a almacenar ese arreglo. ¿Sí? Tipo de dato, nombre y el tamaño, ¿cierto? Del arreglo, el número de valores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí creo un arreglo calificaciones que va a tener un tamaño de 5, que va a almacenar 5 valores flotantes. ¿Ya? Ojo con lo siguiente, ¿no? El tamaño y el tipo de un arreglo en C no se pueden cambiar luego de haberse declarado. ¿Sí? Una vez que ustedes declaran esto, en el programa ya no se puede cambiar el tamaño ni el tipo. ¿De acuerdo? Esto sí que se puede hacer en otros lenguajes, pero en C no. ¿Ok? Ya, ¿cómo se accede a los elementos de un arreglo? ¿No? Porque una vez, imagínense que ya tienen el arreglo con los datos de ahí. ¿Cómo accedo al primer elemento, al segundo, al último elemento de un arreglo? ¿Ya? A través de los índices, ¿no? A través de los numeritos de estos que sirven para identificar cada posición en el arreglo, cada valor en el arreglo. ¿Ok? Que recuerden, estos índices empiezan en el 0. Entonces, imagínense que declaramos el arreglo calificaciones, ¿sí? Que almacena 5 valores flotantes, ¿sí? El primer elemento de ese arreglo se representa así, con el nombre del arreglo y entre corchetes la posición 0. ¿Sí? El primer elemento es aquel que está indexado con el 0, numerado con el 0. Entonces, si quiero hacer referencia al primer elemento del arreglo calificaciones, yo lo hago de esta manera. Calificaciones 0. El segundo elemento, pues obviamente será calificaciones 1 y así sucesivamente. El último elemento de este arreglo será calificaciones 4.
¿sí? Encerrado entre corchetes. ¿Ok? Ya, entonces ya vimos cómo se declara un arreglo, ya vimos cómo nos referimos a los distintos elementos de un arreglo. Ahora veamos que estos arreglos, así como las variables que ya habíamos conocido, se pueden inicializar, ¿no? Entonces se pueden inicializar, por ejemplo, aunque no es muy común, la verdad, ¿no es cierto? De esta manera, ¿no? Con el igual, que ya sabemos, y entre llaves, los elementos que van a formar parte de ese arreglo. Entonces, arreglo 5 de flotantes y entre llaves, separados por comas, los 5 elementos que van a almacenarse en ese arreglo. ¿De acuerdo? No es necesario, cuando se inicializa un arreglo de esta manera, no es necesario poner el tamaño del arreglo, porque aquí el programa ya se da cuenta, ¿no es cierto? Dice, a ver, aquí tengo 5 valores, entonces para almacenar esos 5 valores aquí, necesito reservar 5 posiciones en el arreglo. Ya, entonces, en este caso no hace falta especificar el tamaño. ¿De acuerdo? Ahora, refiriéndonos a cada uno de los elementos del arreglo, ¿no es cierto? Tendríamos lo siguiente, ¿no? El elemento calificaciones 0 será 10. El siguiente, calificaciones 1, será 5. El siguiente 9. El siguiente 8 y el siguiente 2. ¿De acuerdo? Esto para recordar cómo referirnos a los valores, a cada uno de los valores del arreglo que estamos utilizando. Ojo, ojo, ojo. Tener mucho cuidado con la indexación, con los números que tenemos aquí. Si tengo un arreglo de 5 posiciones, de 5 valores, de 5 elementos, no puedo referirme, eh, por ejemplo, a calificaciones 10 o a calificaciones 5, ¿no? Porque el espacio reservado está entre las posiciones 0 y 4. Si yo he reservado estas 5 posiciones y me refiero a una sexta que está más allá, ¿sí? Puede haber resultados inesperados, ¿no? Estaría accediendo a espacios de memoria que no se han reservado para este arreglo y que por lo tanto pueden contener cualquier cosa, ¿no? Ustedes ya saben, no sabemos qué habrá ahí, puede haber cualquier número, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar los elementos de un arreglo en mantenernos dentro de los límites que se han reservado para ese arreglo. En este caso, 5. ¿No? Recuerden que cuando declaramos una variable, cualquiera que ésta sea, lo que hacemos es reservar espacio en memoria para esa variable. ¿Sí? Si accedemos o intentamos acceder a espacios de memoria no reservados, pues pueden corresponder a otras variables o pueden no, o pueden contener cualquier información que no sabemos, ¿no? Entonces, ojo con eso, con el manejo de los límites del arreglo. Ya. Imagínense que quieren cambiar los valores de un array, ¿no? O poner un valor, ¿no? Porque aquí, al declarar el arreglo calificaciones, ¿no es cierto? Estamos almacenando estos valores, pero imagínense que quieren cambiar el valor de la tercera posición, ¿sí? La tercera posición está indexada como 0, 1, 2. Entonces, para referirnos a este elemento, ¿qué necesito? ¿Qué utilizo? El nombre del arreglo y el índice. Calificaciones 0, 1, 2. Calificaciones 2. Y si quiero modificar el siguiente, calificaciones 3. ¿Ya? Y utilizo el operador de asignación que ya conocen, el igual. Entonces, en la tercera posición del arreglo calificaciones, 0, 1, 2, la tercera posición, ahora voy a almacenar el 7. Y en la cuarta posición, ahora voy a almacenar el 10. Entonces, ahora aquí en lugar del 9 tendré el 7 y en lugar del 8 tendré el 10. ¿De acuerdo? De esa manera cambio los valores en un arreglo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud?
¿Nada? Listo. Ya. Imagínense que quieren colocar en una posición de un arreglo un valor ingresado por teclado, por el usuario. ¿Sí? Entonces, imagínense que al usuario le piden, a ver, ingrese la segunda calificación, por ejemplo. Ingrese una calificación y queremos almacenarlo en la segunda posición del arreglo. 0, 1. Pero aquí queremos almacenar en la segunda posición. Entonces, utilizan el comando scanf de la manera en que ya hemos aprendido, ¿cierto? Entre comillas, el primer parámetro indica el especificador de formato. Vamos a leer un flotante. Y luego, el identificador de la segunda posición del arreglo calificaciones, que sería calificaciones 1. Y el ampersand al inicio para hacer referencia o para indicar que estamos haciendo referencia a la dirección de esa posición, ¿sí? De la segunda posición, ¿sí? Para almacenarlo en el segundo elemento. ¿De acuerdo? 0, 1, el segundo elemento. ¿Sí? Entonces, en general, si quisiera leer un número, ¿cierto? Que ingresa por teclado, ¿sí? Y almacenarlo en el iésimo elemento del arreglo, entonces obviamente tendría que especificar aquí dentro del índice I-1. Porque claro, ¿no? Si quiero almacenar en la segunda posición, aquí tengo que poner 2 menos 1, es decir, 1. Si quiero almacenar en la quinta posición, entonces aquí tengo que poner el 4. Ya lo ven, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque el índice o la indexación empieza en 0. Es un problema de C, ¿no? En otros lenguajes, la indexación empieza en 1 y es un poco más sencillo en ese sentido. Pero bueno, si quieren almacenar un valor en la posición iésima del arreglo calificaciones, pues lo que tienen que poner aquí es I-1. ¿Sí? Y el ampersand que ya conocen. Esto cuando están leyendo valores de valores que van a almacenar en una posición de un arreglo. ¿Sí? Imagínense que quieren imprimir el valor, en cambio, ¿no? El valor del primer elemento del arreglo calificaciones. Pues lo que ya conocen, ¿no? Printf, entre paréntesis, porcentaje F, es el especificador de tipo, entre comillas dobles, y el identificador del primer elemento, ¿no? Sin el ampersand, ojo, sin el ampersand. El primer elemento sería calificaciones 0. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? Listo. ¿Qué nos dice ahora? Lectura, escritura de todos los elementos de un arreglo. ¿No? Obviamente, si es que tienen un arreglo que tiene varias posiciones, imagínense un arreglo de 100 posiciones que quieren llenarlo con datos que va ingresando el usuario por teclado. Entonces, no tiene sentido que hagan un scanf para cada elemento del arreglo. ¿Cierto? Entonces, eso se puede hacer utilizando un lazo. ¿Sí? Entonces, recuerden, nuestro arreglo de calificaciones tenía 5 elementos, 5 posiciones. ¿Sí? Entonces, hago un lazo que cuenta desde 0 hasta 5 menos 1, hasta 4. ¿Cierto? Porque no está incluido el 5. Cuenta desde 0 hasta 4 con incrementos de 1. Y voy leyendo, ¿no? Un flotante que va a ingresar el usuario por teclado. Y lo almaceno en la posición calificaciones I. ¿Sí? Entonces, primero en 0, luego en 1, luego en 2 y así hasta 4. ¿No? Entonces, este es un lazo que nos permite leer del teclado un valor flotante que vamos almacenando en las distintas posiciones del arreglo calificaciones. ¿Sí? Imagínense que quisieran, en cambio, escribir o imprimir en pantalla los valores del arreglo calificaciones. ¿Sí? Entonces, el mismo lazo, exactamente el mismo lazo. Aquí pues, empiezan en 0 porque la indexación de los arreglos empieza en 0. Luego aquí podrían poner menor o igual a 4 también para que quede un poco más claro.
¿sí? Que se va a contar de 0 hasta 4, ¿sí? Las 5 posiciones del arreglo. Y en cada iteración se va a imprimir un flotante con un salto de línea. Después, y en esa posición se va a imprimir el valor del iésimo elemento del arreglo calificaciones. ¿De acuerdo? Sin el ampersand, por cierto. ¿Ok? Eso. Y acá tenemos un programa usando arreglos o arrays, ¿no? Este programa nos dice que sirve para encontrar el promedio de n números usando un arreglo, ¿no? N números. Entonces, a ver, vamos preguntando. Jocelyn. Jocelyn Jiménez. ¿Estás por ahí? Jocelyn. Se fue. Luis Tango. Luis, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Ya, gracias. No, no hay Luis. Nayeli Luguaña. Sí, Nayeli. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Con esta línea. definiendo una variable. Declarando. ¿Ok? Aquí se las declara, ¿no? Se les presenta al compilador. Estoy declarando una variable llamada. ¿Cómo se llama la variable? Calificación Ya. ¿Y qué es esa variable? ¿De qué tipo es? Es entero. un arreglo de enteros. Arreglo de 50 enteros, indexados desde el 0 hasta el 49. ¿De acuerdo? Ok. Luego, bueno, declaramos también una variable para contar, una n, una variable suma que irá seguramente acumulando una suma y un promedio. Luego se le pide al usuario que ingrese el número de notas que se va a leer. Se lee un entero, se almacena en n el número de notas. Y luego, con un lazo que es similar al que vimos hace un momento, se va a iterar n veces, desde 0 hasta n-1. ¿De acuerdo? En cada iteración se va a imprimir un mensaje que le dice al usuario, ingrese la nota porcentaje de. ¿Sí? Ingrese la nota 0, ingrese la nota 1, bueno, lo que sea. Y luego se va a leer, ¿de acuerdo? Se va a leer un entero por teclado y se va a almacenar esa nota, ese entero, en la posición iésima del arreglo calificaciones, de la dirección de esa posición. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que he leído eso y almacenado en ese arreglo, voy sumando esas calificaciones que va ingresando el usuario, ¿no? Entonces, al final de este lazo, va a estar lleno el arreglo calificaciones con las notas que ingresó el usuario por teclado y que nosotros leímos con scanf. ¿Sí? Luego, vamos a calcular el promedio, dividiendo la suma que calculamos en el lazo para el número de notas, e imprimiremos finalmente el promedio. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud con respecto a este programa? Aquí empleamos simplemente el lazo que habíamos propuesto en las diapositivas anteriores para leer los datos del teclado e irlos almacenando en cada uno de los elementos del arreglo. Ahora, no siempre es necesario, no es necesario que todos los elementos del arreglo estén ocupados, por cierto, ¿no?
Lo ideal sería que sí, ¿no? Que si yo declaro un arreglo de 50, los 50 estén llenos, ¿no? Pero es que no sabemos, ¿no? ¿Cuántas calificaciones? Puede ser que yo tenga un semestre 5, otro semestre 6 y así. Entonces, yo usualmente reservo un espacio eh, del máximo de posiciones que yo estime que pueda tener. ¿Cierto? Entonces, 50 calificaciones es bastante, ¿no? Quizás en un semestre lo máximo que se tendría, yo pensaría que serían unas 15, qué sé yo, por ahí, ¿ya? Y en ese escenario, pues declararía 15, ¿no? Pero como digo, en este caso, el número de posiciones que se van a llenar son n, las que el usuario diga, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Profe, entonces no siempre se estarían ocupando todas las posiciones que se declara al inicio del arreglo, ¿verdad? Claro, depende del escenario. Depende del escenario. Imagínate, por ejemplo, ya vamos a ver lo que son las cadenas, ¿no? Las cadenas, por ejemplo, nos sirven para almacenar caracteres. Las cadenas son arreglos, como este que estamos viendo aquí, pero no de enteros, sino de caracteres. Entonces, imaginemos que queremos un arreglo, una cadena para almacenar un nombre. Entonces, ¿cómo sabes? Digamos, los nombres no tienen una longitud igual en todos los casos. No hay nombres más cortos, hay nombres más largos. Entonces, lo que hacemos al reservar espacio en memoria para esa cadena que va a almacenar un nombre es, qué sé yo, por ejemplo, averiguar cuál es el nombre más largo en el Ecuador. ¿Sí? Eh, y qué sé yo, para asegurarnos, duplicar esa longitud y reservar esa longitud en memoria. Por ejemplo, se me ocurre eso a mí. ¿Sí? Entonces, esa cadena que yo declaro de 50, por ejemplo, caracteres, me servirá para almacenar Juan, María, Carlos, Alejandro, ¿sí? Distintos nombres, ¿sí? Incluso el más largo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ese detalle. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud sobre esto? Ya casi no tenemos tiempo, pero bueno, terminemos con esto. Entonces, las cadenas, o en inglés strings, ¿no? Eh, en C, no son más que una secuencia de caracteres terminada en el carácter nulo, ¿no? Al igual que al igual que tenemos un arreglo de enteros, yo puedo tener un arreglo de caracteres, ¿sí? De letras, números, caracteres especiales, ¿no? La característica de las cadenas en C es que terminan en el carácter nulo. Es un carácter invisible que no se ve obviamente, cuando lo imprime, pero que está ahí para decirnos que ahí se acabó la cadena, ¿sí? Entonces, yo podría declarar una cadena, ¿sí? Con este nombre, cadena o nombres, no sé, cualquier nombre le pueden poner aquí, ¿no? Sí, excepto los reservados, obviamente. Entonces, aquí estoy declarando la cadena, o el arreglo de caracteres llamado cadena, ¿sí? Que es un string, ¿no es cierto? E inicializándolo con este valor, ¿no? Pongo entre comillas para que el compilador entienda que se trata de texto, ¿sí? De caracteres, en este caso es una cadena de caracteres, ¿sí? Y lo pongo entre comillas dobles. Entonces, esto se va a almacenar en la cadena que hemos declarado aquí, en el arreglo de caracteres que hemos declarado aquí. Entonces, el tamaño de esta cadena o de este arreglo de caracteres, ¿cuál será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque esto es un carácter, el espacio, 8, 9, 10, 11, y el carácter nulo que se pone por aquí será 13, ¿no? Ya no sé si contenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 con el carácter nulo. ¿De acuerdo? Que se representa de esta manera. ¿Sí? Entonces, como decíamos, por defecto, el compilador agrega el carácter nulo al final de esta secuencia cuando se la especifica entre comillas dobles. ¿De acuerdo?
Ojo con la importancia de comillas dobles cuando hacen referencia a una cadena de caracteres, porque si no las ponen, el compilador pensará que cadena es una variable, que B es otra variable y que C es otra variable, ¿no? Entonces ahí se confundirá y nos dará error. ¿Sí? Bueno, nos vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos visto hasta aquí. Recuerden que tienen ya los deberes propuestos para el siguiente miércoles. Entonces, pongan la atención, hagan los deberes, por favor, porque ya saben que las pruebas y los exámenes se inspiran en eso y en los ejercicios propuestos. Así que háganos, por favor, esos deberes. ¿Sí? Si no hay más, les agradezco por su atención y nos vemos el día viernes. El día viernes haremos un par de ejercicios para aterrizar un poco los conceptos que hemos visto aquí. ¿Okay? Listo, chicos, ya nos vemos. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego.